tardes, por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Señor gobierno, hágame el favor, dígale al pueblo quién es usted. No le dé miedo decir quién es, casi podríamos hablar mejor. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo de corrupción, obsesionado por la ambición, es lo que no nos deja entender. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo de corrupción, obsesionado por la ambición, es lo que no nos deja entender. Vivió orgulloso de un batallón que siempre está apuntando al revés, matando a la gente que no es y protegiendo al propio ladrón. Tiro al Blanco de nuevo aquí con ustedes. Y claro, es obligado tratar en el día de hoy los sometimientos de la Procuraduría a los sobornados por Odebrecht. ¿Quiénes han sido sometidos? Yo le diría que de entrada, de una lista de 14, no hay uno solo que esté vinculado a la corriente de Danilo Medina. Y eso es muy revelador. Alfredo Pacheco, PRD antes, PRM ahora. Ángel Rondón viene en todo ese tráfico desde Leonel Fernández y antes desde Balaguer en otro tipo de tráfico. Pero además era obligado meterlo. Bernardo Castellano de Moya no lo conozco muy bien, pero es de esa misma camada. César Sánchez, PRD, PRM. No del PRD de ahora, porque tampoco hay uno solo del PRD de Miguel Vargas. Conrado Pitaluda, abogado vinculado a Ángel Rondón. Juan Roberto Rodríguez Hernández. Ese es un hombre de la casa de Leonel Fernández. No solo de su gobierno, sino de la casa de Leonel Fernández, vinculado a la familia. Temístocles Montá, Temístocles se quedó en el aire, se metió contra Leonel y se metió contra Danilo, y lo cepillaron. Julio César Valentín es quizás el legislador más relevante del danilismo. Máximo Leonidas de Olios Ramírez, no lo conozco bien. Porfirio Andrés Bautista es Andrés Bautista, PRM, pero además cabeza del PRM. Radamés Segura se quedó también en el aire, se metió con los dos, lo psiquitrillaron. Rudy González, leonelista. Tommy Galán, leonelista, senador. Y Víctor Díaz Roa, uno de los capos más importantes del leonelismo. Ahí están los 14. Ni uno solo vinculado a Danilo Medina. Entonces estamos frente a un proceso que, si bien ha sido el resultado de una formidable presión del movimiento Marcha Verde, de la toma de las calles, que no ha permitido que las cosas pasen sin nada, han obligado a Danilo Medina a maniobrar, pero es un proceso viciado, es un proceso judicial viciado. Yo diría que es una farsa judicial. Está manipulado por el propio presidente de la República. Todo eso está dirigido por Danilo Medina. Esta vez yo voy a hacer un programa corrido, porque lo amerita, sin pausa, sin interrupciones, sin anuncios, sin canciones. Al final, esa canción que pusimos
que dice que del gobierno se esconde un mundo de corrupción, yo diría que ya no se esconde, que Danilo intenta esconderlo y que esta maniobra va a resultar en contra de él, ustedes lo van a ver, porque visibiliza más su intencionalidad de dejar fuera a toda su claque y a él mismo. Y voy a explicar cuáles han sido los procedimientos. Si en un caso como este, que toca todos los gobiernos del PLD, lo de Lionel y el de Danilo, los dos de Danilo, y que toca el gobierno de Hipólito, usted excluye totalmente los dos gobiernos de Danilo. Cuando fue intensa la actividad de Odebrecht aquí, usted está recurriendo a una maniobra para autoprotegerse, con un sistema judicial que usted maneja desde el Ministerio Público. Porque, ojo, además, hay que decir que esas 14 personas sometidas, por el hecho de que el procurador lo detenga, lo judicialice, como se dice, lo criminalice, no quiere decir que vayan a ser sancionados. Pese a que yo creo que todos esos están metidos en esa corruptela. Todos sin excepción están metidos, pero no son todos. Es mentira lo que dice el procurador. El procurador, hay un título que dice que son todos los que están. No, eso están, pero no son todos los que están. Yo diría que los principales no están, exceptuando quizás uno de los principales que es Díaz Rúa. Los otros son de más baja monta en esa cosa. Quizás te he visto que no tanto, porque según tengo la información, hizo una operación de carácter bancario, que además va a salir por la vía de todo el sistema bancario mundial, donde esos recursos de soborno fueron a parar a una cuenta de esa offshore. Y van a venir también por los papeles de Panamá. Entonces, las exclusiones son evidentes. Es decir, cuando tú haces una lista sesgada, parcial, contra sus adversarios internos y contra sus adversarios externos electorales, esa es la maniobra de Danilo. Usted está procurando autoprotegerse, usando el sistema para que no procedan las acciones de justicia en su contra. Cuando además todas las denuncias internacionales, todo el proceso en Brasil ya develó que usted está implicado y que los suyos están implicados. ¿Cómo maniobraron? Vamos a ver por partes. Primero, separaron el proceso relativo a los sobornos de Odebrecht, sobornos, 92 millones, de Punta Catalina, primer paso. Punta Catalina implica un contubernio corrupto entre la cúpula política del Partido de los Trabajadores de Brasil, incluyendo al expresidente Lula, Leonel Fernández y Danilo Medina, en periodos distintos estos dos. Implica en consecuencia formas de soborno, es decir, yo te voy a ayudar a ser presidente, te pongo a Joao Santana y a todo ese equipo experto en mercadología, te voy a dar muchos millones para la campaña y entonces tú me vas a reciprocar con un contrato sobrevaluado que lo vamos a dividir la parte de la sobrevaluación. Ese Punta Catalina, que hay muchos elementos ahí para poner, una sobrevaluación de casi 1.000 millones de dólares. La más grande, la más alta, es la mitad de todas las sobrevaluaciones. Y en esa está implicado Danilo Medina, Bichara, Gonzalo, José Ramón Peralta y otros.
están involucrados, por eso lo separan y se lo dan a una comisión que coordina a Agripino, el inefable Agripino, para sacarlo del tren judicial y de toda la controversia que abre ese proceso. Porque hay que decir que el tren judicial también está compartido. Danilo controla gran parte del Ministerio Público y ya hay una parte de los jueces, y Leonel controla quizá todavía la mayor parte de los jueces, hasta tanto el Consejo de la Magistratura no produzca los cambios en favor de Danilo. Ese es el juego, ¿no? Entonces sacan Punta Catalina, la mayor porción, la mitad de la estafa al país. La mitad de la estafa al país la sacaron y le dan larga a ese proceso. ¿Qué pasa además? Que bueno, están los sobornos, pero han excluido también las sobrevaluaciones. No solo la de Punta Catalina, es que los sobornos en el resto de los contratos, hechos con múltiples instituciones, con el apañamiento, con la tutela de la Presidencia de la República, que si en el INDRI, que si en la CAS, que si en todo esto. Es decir, esas sobrevaluaciones ascienden a los casi 1.000 millones de pesos, de dólares. 1.000 millones por eso y 1.000 millones por Punta Catalina. 2.000 millones de sobrevaluación es la gran estafa al pueblo dominicano, a los contribuyentes dominicanos, con endeudamiento externo, con todo esto. ¿Qué hizo el procurador teniendo el expediente? Porque los sobornos son para lograr la sobrevaluación. Separó los sobornos de la sobrevaluación y dijo que él no tenía competencia a eso, aunque se trata de un hecho criminal. Ya es cómplice el procurador. Estamos frente a un procurador cómplice, sinvergüenza, vagabundo, que está maniobrando en función política para intentar salvar a Danilo Medina y a su claque corrompida y dar señales de acción contra la corrupción contra los adversarios de Danilo y del danilismo, los internos y los externos, sin que ni siquiera haya garantía de que eso se va a llevar hasta las últimas consecuencias. Porque en el sistema judicial ahora vienen primera instancia, apelación, Suprema, todo eso. Aunque han tirado el caso para la Suprema, pero ustedes van a ver todos los manejos que va a haber ahí para darle larga a ese asunto. Larga y larga ese asunto. Pero mientras tanto marcan a sus adversarios porque están pensando con fines electorales. Todavía ellos están pensando en quedarse ahí. Porque esa es su mentalidad. Ahora, una cosa piensa el burro y otra el que la pareja. Por eso yo digo, esa maniobra se va a volver contra Danilo, porque es pone demasiado en evidencia que él se está autoprotegiendo y está protegiendo a los propios, a los suyos, a su equipo. Pero ¿qué pasa? Que él está manipulando una información de un convenio con Odebrecht aquí, el que homologaron, y de informaciones suministradas de la Fiscalía de Brasil al Estado Dominicano a través de la Procuraduría. Brasil no la ha hecho pública, pero la va a hacer pública. La va a hacer pública a principios de junio. Entonces, a principios de junio, ustedes van a tener mucho más informaciones. Primero por lo siguiente, es decir, aquí están involucrados 14 en los sobornos. ¿Qué dice la diputada panameña que ha acertado en el caso de Perú, de Panamá? Que aquí son 26 de este tipo de sobornos. Y que son más de 100 otros tipos de sobornos que incluye a periodistas y todo. Y todo esto va a salir de la cuestión de Brasil. Pero hay una exclusión todavía más ominosa que yo no he mencionado. Y es que han echado a un lado todos los testimonios de que las dos campañas de Danilo y de Margarita fueron financiadas por Odebrecht con montos altísimos. Y eso está criminalizado por la ley electoral. ¿Qué ha pasado? Que esa Junta Central Electoral, que yo le he dicho a ustedes que fue montada por Danilo, con el cara de yo no fui Castaño, se ha prestado a ocultar eso y a no activar nada de eso cuando le compete.
El Ministerio Público ha actuado de la misma manera frente a un testimonio publicado múltiples veces por el propio Joao, por la propia Mónica Santana, que lo dijeron al principio, después se desmintieron, sobornados, por altos ejecutivos de Odebrecht superiores a ellos. Todo eso está constatado y está en la prensa brasileña y mundial. Y no hay proceso por eso. Es decir, es una tomadura de pelo. Porque decir que el caso de Odebrecht es solo los sobornos de los 92 millones es una tomadura de pelo. Están obligados a hacer algo y por eso aparece esta lista y por eso aparece Víctor Díaz Luna. Ahora hay que ver también la capacidad que tienen los involucrados de chantaje y de involucrar a otros o qué pactos se han hecho entre ellos. Todo esto de alguna manera habrá de salir a la superficie. Le han preparado cárceles remodeladas. Ahí están los privilegios, claro, eso es parte de los acuerdos. Han excluido familiares muy cercanos, por ejemplo, en el caso de Rondón y la hija, eso fue parte de un pacto interno. Por eso yo digo, es un proceso viciado de arriba abajo. Es un proceso manipulado por el propio presidente de la República en combinación directa con el Procurador General de la República. Pero el presidente no actúa solo. Tiene un grupo de intelectuales en el Palacio y tiene un grupo de funcionarios, de ministros que funge de alcancía. Los de Arrúa, los de Andino Peña, de Lionel, hay que decir que en el caso de Danilo son Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, entre otros. En Lionel estaba de Andino también. Pero oigan también, ¿qué están tratando de hacer? Que todo este cuadro de denuncia del sistema de corrupción, todo este apoderamiento que el pueblo ha hecho del tema corrupción, en el marco de un sistema montado para eso, de una corrupción estructural, sistémica, que involucra a todas las instituciones y a sus incumbentes, al Congreso, a las altas cortes, a la Junta Central. Aquí no hay... Usted introduce una iniciativa judicial o un recurso en la Junta Central Electoral, un recurso político. Y entonces eso va a parar al Tribunal Supremo Electoral, para el Tribunal Supremo Electoral es de ellos también. O va a parar al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional es de ellos también. Lo que va al Congreso lo controlan ellos también. Ahora, claro, Danilo ha tenido, y esto va a tener repercusiones, atención, Danilo ha tenido que optar por agudizar las contradicciones con el lionelismo, sacrificando piezas del lionelismo que van a dividir mucho más ese partido. Y no se puede subestimar lo que es la mafia lionelista y cómo va a reaccionar frente a esto. Pero es que ha estado obligado a hacerlo, porque la presión de la Marcha Verde y el intento, porque esto es un intento de desmovilizar al pueblo, no se le va a dar, la gente no se va a desmovilizar, ahora va a venir la reacción, y ahora va a quedar más claro, tú metiste a esto, métete tú también. Mete a los tuyos, no se van a quedar fuera. Además, no nos vamos a quedar con este sistema como está montado, porque eso es reproducir la corrupción y reproducir la impunidad. Porque si algo bueno ha tenido todo este movimiento, es no solo que ha personificado determinados capos de la corrupción, sino que además ha identificado el sistema de corrupción, el régimen de corrupción como opera. Y es cada vez mayor el número de personas en la sociedad que entiende que el fin de la impunidad está vinculado al fin de ese aparato, de esas instituciones montadas sobre la Constitución del 2010. Y que en consecuencia hay un impasse,
Para que haya fin de la impunidad, tiene que haber fin de ese sistema. Y ese sistema está maniobrando para salvarse, salvar una parte del mismo y salvar al sistema. Esa es la maniobra. Y en esa maniobra está interviniendo también Estados Unidos, porque Estados Unidos sabe, la Embajada Americana sabe, el Departamento de Estado sabe, la CIA sabe que ese sistema se está cayendo y está buscando relevos. Entonces también ese va a ser un desafío. ¿Cuál debe ser el relevo? ¿Cuál debe ser el rol del pueblo en el relevo? Ahora, en el movimiento verde es un movimiento muy heterogéneo, muy diverso, pero eso va a ir definiéndose, creciendo, porque no se puede dividir. Se podría depurar, se podría decantar, pero creciendo. Y ahí está la inteligencia del pueblo y de sus representantes dentro de ese movimiento verde. ¿Cómo manejar esa situación? Entonces, el movimiento ha puesto de relieve que estamos frente a no solo el caso de la corrupción de Odebrecht, la corrupción de Barrigol es tan grande o más. Los sobornos de Barrigol y lo que le ha permitido esos sobornos, ya no en sobrevaluación, sino en la manera de saquear el país, destruir, contaminar. Pero no solo eso, está lo de Falcon Bridge, la inefable Falcon Bridge, está de los de Tres Brazos y Miguel Vargas, Corde, CEA, todos los directores del CEA, los presidentes de turno, está Valle Nuevo y la oligarquía depredadora, la gran burguesía depredadora, están los Vicini y el caso Fomper, están los Vicini y toda la propiedad inmobiliaria de la capital, en el caso de Sanssouci, el intento aquel de la isla artificial, que fue un intento de estafa, en grande, ahí están metidos todos esos pejes gordos. Los Bonetti y Antena Latina, y los Bonetti y muchas cosas más. Es decir, hay una parte de ese CONEP, hay una parte de esa Cámara Americana, de esa Cámara Minera, que están hasta aquí en la corrupción, y los generales, y la narcocorrupción, y los generales y los políticos vinculados al caso Quirino, al caso Figueroa Agosto, al caso de Paya, entre otros, al caso de Nelson Solano, el zar de la heroína. Y bueno, y las contratas de las obras de infraestructura, el caso de Andino, que reventó ahora recientemente. Y todas esas empresas que tiene de Andino, ¿de dónde que la han sacado? De robo. 29 empresas, 15 hay aquí, eso hay que confiscarlo. Entonces, eso no va a quedar así. No es que le van a tapar este problema escogiendo, porque eso es lo que han hecho, escoger a lo que le conviene escoger, dejar fuera a los otros y dejar fuera todos los casos. Es demasiado claro, y aquí hay gente que piensa, este es un pueblo inteligente, ya esas maniobras se están agotando. Entonces, ya vimos el caso Félix Bautista, lo encausaron, le hicieron un expediente, 25.000, 30.000 millones robados, y arriba lo protegieron. Díaz Rúa estaba en ese mismo tren, ahora pueden hacer lo mismo con Díaz Rúa. ¿Qué nos garantiza con un sistema judicial como el que está esto? Pero es que estamos frente a un gobierno ilegal, por corrupto y corruptor, ilegítimo, porque además su origen electoral es espurio, está lleno de corrupción. Y el caso de los escáneres y la Junta Central Electoral, con Roberto Rosario, ese tiene que ir preso, y su gente, era una red, y los sobornos de los medios de comunicación. Y el robo en publicidad multimillonaria. Bueno, esto es para no parar de contar, porque no hay actividad humana impactada por las políticas públicas
que no esté cruzada por la corrupción, por el delito, por el sistema de impunidad, la violencia de género, los feminicidios. ¿Cómo se zanja todas esas cosas? ¿Cómo quedan impunes los actores de todos los crímenes? La criminalidad policial. Porque no es solo la narcocorrupción de la policía, de la DNCD, de las Fuerzas Armadas. Todos los negocios ilícitos en que está metido la Policía Nacional. Con jefes de policías asesinos, matones. Es una cosa espeluznante. Los cirujanos. Pero es que los cirujanos son los que se me olvidaba mencionarlo, los del Tiempo Márquez, Arturo del Tiempo Márquez y su hijo. Es que Guzmán Fermín fue su socio principal y ahí está la casa de piedra, la casa de cambio. Todo eso está documentado. Hay expediente para muchos y nos vamos atrás a la administración de Hipólito y nos vamos a encontrar con escándalos terribles de corrupción, no solo el plan Renove, el caso de las quiebras bancarias, cómo se manejó, todas las complicidades en las importaciones de alimentos, de fruta, de todo esto, ¿no? La mafia de los combustibles, cómo ha operado en todos los gobiernos. Es decir, este problema es profundo y es tan profundo que tiene que resolverse con una respuesta profunda. Entonces vamos a la marcha verde de San Pedro, a estremecer el este del país. Vamos a prepararnos para una multimarcha, una gran marcha nacional que vuelque todas las regiones del país hacia el Distrito Nacional, que tome la capital y que le diga, no, con esta maniobrita usted no va a salir. Y vamos además a aceptar el desafío de que el fin de la impunidad es el fin de este sistema y de que eso requiere una refundación de las instituciones y que eso solo es democrático por la vía de una constituyente popular y soberana y que en consecuencia esto da para cesar este gobierno, para hacerlo dimitir, para establecer un gobierno provisional, para hacer una transición, para convocar una asamblea constituyente, para reordenar todo el país con la diversidad sana de la nación dominicana. Nos despedimos, hicimos un análisis manga larga, pero yo creo que valía la pena tratar esto sin ningún tipo de interrupción. Y ya mañana comentaremos aspectos específicos y las diferentes reacciones. Le damos un fuerte abrazo y hoy pudieron comprobar también que en Tiro al Blanco es un espacio donde se dice y se analizan las cosas como otros y otros no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Quisqueyano, despierta, despierta de tu sueño invernal, que los vientos del nuevo socialismo ya se sienten en tu seno asomar, rescatando y rearmando la utopía. Nuestro pueblo se organizará en circulistas, combatientes, camañistas, circulistas de lucha y formación, creciendo como la verdolaga, floreciendo por toda la nación, combatiendo unidas y unidos, combatiendo con fuerza y valor. Levantemos el nuevo socialismo y rescatemos de nuevo la nación. Y medio, tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.